Volvemos a Mirada Financiera. Uno de los puntos más llamativos del discurso del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, al presentar el informe de estabilidad financiera, fue su recomendación de avanzar hacia una información crediticia de los deudores que incluya todos los compromisos, ya sea con la banca como de otros oferentes de crédito. La próxima semana se vota en el Parlamento el proyecto de deuda consolidada que enfrenta las posiciones del gobierno y de distintos sectores involucrados. Para hablar de este tema nos acompaña Alejandro Alarcón, ex gerente general de la Asociación de Bancos. Alejandro, bienvenido. Hola Paulina, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué es bueno para los chilenos tener una deuda consolidada? Porque baja los costos de financiamiento. El gran problema que la mayor parte de los chilenos no alcanzan a vislumbrar es que una parte importante de la tasa de interés, el costo o el riesgo por no saber qué va a pasar con el pago futuro de sus deudas. Y siendo una costumbre muy chilena de pagar las deudas, hay un porcentaje interesante, vamos a decir, de chilenos que no pagan sus deudas y por lo tanto eso sube el riesgo de todos los demás. Por lo tanto, una manera de eliminar es que se pueda administrar mejor el riesgo y por lo tanto que exista una base consolidada de datos. Eso ayuda a todos. ¿Cómo hacen actualmente los bancos y las instituciones financieras? Porque están casi a ciegas. Bueno, yo diría que los bancos no tienen información de las deudas en agente no bancario, porque la única información que conocen con certeza es lo que se llama la base de deudores que administra la Superintendencia de Bancos, el libro de deudores que se llama, pero no tienen información de otros garantes de crédito que van desde las tiendas por departamento, las automotrices y otras agencias no bancarias. En cambio, al otro lado sí tienen información, por una serie de razones sí tienen información, entonces se torna en un mercado asimétrico donde unos tienen ventaja de información y otros no, y por lo tanto yo creo que la banca, teniendo los costos de fondo muy bajos, los costos de fondo es lo que sirve para prestar, no pueden aprovechar esa ventaja para extenderla a la gran mayoría de los chilenos porque no tienen una base consolidada de datos. Bueno, ha generado dentro del comercio, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Santiago ha hablado de aprehensiones con respecto a este proyecto, se discute en el Congreso, ha dicho que obviamente que esto va a afectar la privacidad de sus clientes. ¿Eso es así? No es así, porque hemos seguido una serie de estudios que se han hecho, incluso publicaciones internacionales como el Economist, que ha destacado que es la persona la que tiene que decidir, es la gente la que es la propietaria de los datos. Esto que las bases de datos son nuestra mentira. Quienes dueñan la información es la gente y por lo tanto son ellos los que tienen que decidir sobre si dan esa información o no la dan, pero no las compañías ni las empresas, ciertamente. Por lo tanto la información es de la gente, no es de las empresas. Alejandro, una vez que se sincere esta deuda, que salga este proyecto de ley, ¿va a haber una contracción del crédito? Porque en general no sabemos cuánto gastan los chilenos, porque obviamente se puede gastar algo en el sistema bancario, también en las distintas casas comerciales, no hay una cifra integrada. Absolutamente no, porque lo que va a impactar es la tasa de interés, a la baja. Lo que pasa es que ahora el sistema sin información sube el interés promedio de toda la gente, pero no contrae, es todo lo contrario. Mientras más información hay, es más fácil dar crédito, es más fácil administrar riesgo y por lo tanto lo que uno puede predecir es que con base de datos consolidada va a haber más crédito, sobre todo a las personas de bajo ingreso, y a su vez va a haber costos más bajos, tasa de interés más baja. ¿Va a haber también una bancarización? Ciertamente, la inclusión financiera cuenta con que baje los costos, porque la bancarización muchas veces ha sido mirada en este país por el lado de la demanda, por la gente que te da crédito, por cómo reaccionan frente a los cambios de la tasa de interés, pero en realidad es un problema de costo. Es bajar los costos de riesgo, es bajar los costos de administración. El descuento de planilla es un ejemplo. Si en este país hubiera descuento de planilla extendido, seguramente los costos de prestar serían más bajos. Pero la base de datos, la cual yo he seguido por 20 años, Paulina. Yo hace 20 años que estoy trabajando en esto y no hemos podido terminar ese proceso porque hay gente que se opone, y se opone porque tienen intereses que son legítimos, pero que van en contra de la mayoría de los chilenos. ¿Y cuánto podría perder el negocio del retail? Porque obviamente ellos se vislumbran o ellos mismos se ponen como los más afectados. Sí, yo no lo he calculado, pero ciertamente lo que tengo claro es que en este país existe un mercado segmentado del crédito, uno donde van las personas de bajo ingreso y otro donde van las personas de más ingreso. Yo me gustaría que hubiera un mercado absolutamente conectado, donde fueran todos, por lo que aumentaría la competencia y ciertamente los costos de prestar serían más bajos. ¿Estás de acuerdo entonces con el presidente del Banco Central que habla que obviamente que esto bajaría la tasa en las cuales se prestan a las personas? Absolutamente de acuerdo. Hace tiempo que estoy de acuerdo con el presidente del Banco Central, no solo en ese tema, sino mucho más que ha declarado en el último tiempo.
Alejandro, para hacer un poco de una relación, porque siempre nosotros como país en vías de desarrollo nos gusta compararnos con naciones desarrolladas, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se maneja en naciones desarrolladas este tema? En muchas partes, incluyendo Estados Unidos, que es nuestro referente natural, no sé por qué, pero por muchos años, existen bases consolidadas de datos, porque es natural, porque la administración de riesgo es muy importante tener información completa. La información ayuda a la gente, sobre todo a aquellos que son más riesgosos, para distinguir entre los malos deudores y los buenos deudores. Y en Chile, los buenos deudores son muchos más que los malos deudores. Por lo tanto, esto le conviene a la gente. Yo creo que la gente debería apoyar este proyecto porque realmente le favorece. Bueno, eso se está viendo que pasará la próxima semana a nivel de Parlamento. Bueno, esperamos que avance. Es un proyecto como esperado por 20 años en este país y institucionalmente es muy importante para todos. Alejandro, en esa línea y con respecto a las situaciones de la banca, hemos visto también cómo las colocaciones han bajado. Vimos un IMASEC durante esta semana, ¿no es cierto?, que sorprendió a la baja. La verdad que nosotros habíamos conversado el tema y este 3,5% también se ha mostrado, ¿no es cierto?, las colocaciones bancarias han bajado. ¿Muestra una desaceleración? ¿Podría enfrentar algunos problemas la banca? No, la banca está preparada, absolutamente preparada para un escenario de contracción. El mismo informe de estabilidad financiera lo señala, está absolutamente capitalizada y solvente. Lo que sí es cierto es que vamos a enfrentar un año 2014 con un crecimiento mucho más bajo, ¿no es cierto? Y también la demanda se va a ir acomodando a eso. Por lo tanto, yo no lo vería con mayor dramatismo y ciertamente que la banca también va a bajar su volumen de préstamo porque el sector bancario es muy procíclico, es un sector procíclico como otros sectores de servicios. Cuando el ciclo va arriba, los préstamos van arriba y cuando el ciclo va bajando, como ahora, los préstamos disminuyen. Y en esa línea, en el procíclico, se ha visto también una baja en todo el sector inmobiliario. ¿Te acuerdas que en algún minuto hablamos de la posibilidad de que se gestara una burbuja inmobiliaria? Pero esto también se ha visto como a la baja. ¿Cómo lo vislumbras? ¿Cuál es la perspectiva que ve este sector? Yo creo que el sector inmobiliario es normal que tienda a bajar en su evolución, aunque todavía, como dice el informe del Banco Central, todavía hay precios bastante altos y todavía las ventas están muy altas. Pero lo más importante para este sector es que el financiamiento sea abundante o no. Y en estos momentos, dadas las condiciones con que la economía está evolucionando, va a haber menos financiamiento y por lo tanto naturalmente se va a moderar. No va a llegar a cero, pero se va a moderar y creo que eso es sano para la economía. Alejandro, tú durante la entrevista hablaste de la salud de los bancos que están preparados, ¿no es cierto?, para una desaceleración de la economía. Mirando un poco lo que sucede en Europa, lo que sucedió en algún minuto en Estados Unidos, ¿cuáles son los principales atributos que se podrían tomar en cuenta y destacar? Bueno, lo principal es que la economía no está sobreendeudada excesivamente. La gran crisis europea se podría llamar crisis de la deuda. Cuando el endeudamiento excesivo pasan todas estas cosas y se transmite rápidamente a los bancos, o los bancos transmiten rápidamente esto al sector real. Entonces la diferencia fundamental es que tenemos bancos capitalizados, sólidos y con políticas de autorregulación muy importante en términos de asegurar que va a haber estabilidad. Eso es lo más importante y esa es la diferencia fundamental con Europa. ¿Y eso va en línea con los otros oferentes de crédito? Bueno, Paulina, lamentablemente no lo sé, porque no tenemos una base consolidada de deuda. Me gustaría saber cuánto están prestando los otros oferentes de crédito para poder darte respuesta, pero no la tengo en este momento porque el Parlamento no ha escuchado el proyecto de ley. Durante 20 años no hemos tenido una base consolidada y creo que lo necesitamos. Y en esa línea, bueno, vamos a seguir avanzando con respecto a ese tema, Alejandro. Quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Mirada Financiera, dando una vuelta, ¿no es cierto?, a lo que es la situación de la banca y, por supuesto, analizando en detalle este importante proyecto sobre deuda consolidada. Gracias, Paulina. Feliz. Y nosotros así terminamos el programa de hoy. La invitación es que ustedes sigan en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.